La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, ha escogido al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su fórmula vicepresidencial. Para Joe Biden, esta elección ha sido una gran decisión. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, asegura que ser elegido como la fórmula vicepresidencial de Kamala Harris es el honor de su vida. Walz ya ha recibido duras críticas de los republicanos que lo califican como un izquierdoso radical. El jefe de Hamas en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, reemplazará a Ismail Haniyeh como líder de esta organización, considerada como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Las Fuerzas Armadas venezolanas son totalmente leales a Nicolás Maduro. Estas son palabras del ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino, tras calificar de desesperados y sediciosos los llamados de los opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que pidieron a la fuerza pública frenar la represión y ponerse del lado del pueblo. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ya eligió a su compañero de fórmula para las presidenciales. Harris escogió este martes al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero del Partido Demócrata para enfrentar al republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre. Poco conocido fuera de Minnesota, este hombre de 60 años tiene un historial atípico, ya que fue profesor de geografía y entrenador de fútbol americano. Walz debería permitir a Harris atraer a un electorado más amplio, además de ayudarle a compensar sus puntos débiles. Ambos tienen previsto participar en actos de campaña que se van a llevar a cabo en varios estados a lo largo de los próximos días. De entrenador de fútbol americano en el instituto de una pequeña ciudad de Minnesota a candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Tim Walz, nacido y criado en el estado rural de Nebraska, es una figura atractiva para los votantes del medio oeste de Estados Unidos y es una cualidad que le ha ayudado a alcanzar esta candidatura. Walz es un político poco conocido aún en la escena nacional. Ganó su segundo mandato como gobernador demócrata del estado de Minnesota en 2022. También ha sido legislador durante un periodo de 12 años. Antes de ingresar en el Congreso, Walz trabajó como profesor de geografía y fue entrenador de fútbol americano en el instituto. Y antes de ello, sirvió durante 24 años en la Guardia Nacional del Ejército estadounidense, a la que se alistó al salir del instituto. Son credenciales de persona de clase media, justo lo que ha querido destacar Harris en el post que anunciaba su elección como candidato en Instagram. Una de las cosas que más me llamaron la atención de Tim son sus arraigadas convicciones sobre la lucha por las familias de clase media. Es algo personal. Minnesota no es un estado bisagra, pero contar con Walz para la candidatura demócrata podría ayudar a los demócratas a ganar votantes en otras regiones rurales y en estados del medio oeste como Wisconsin y Michigan. Además, como gobernador demócrata, Walz ha impulsado políticas progresistas, ha hecho campañas por la gratuidad de las comidas en las escuelas, por el acceso al aborto y también por la ampliación del permiso médico y familiar remunerado para los empleados en Minnesota. Para la oposición republicana de este estado, sus políticas han cambiado a peor, el conocido como Estado de la Estrella del Norte. Y ahora Walz tiene 3 meses para presentarse a los votantes de todo Estados Unidos. Cambiamos de tema porque la organización Hamas, considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, ya tiene nuevo líder. Yahya Sinwar, jefe de Hamas en la Franja de Gaza y aquí en Israel, señala como el cerebro de los ataques perpetrados el 7 de octubre, será quien ocupe el lugar de Ismail Haniyeh, muerto el pasado miércoles en Irán. Sinwar es perseguido por las tropas israelíes en Gaza y se presume que se oculta en uno de los túneles de la franja. Según el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, Yahya Sinwar debe ser eliminado rápidamente. Yahya Sinwar es el jefe máximo de Hamas en Gaza.
Nacido en el campo de refugiados de Han Yunis, ha sido parte del grupo militante desde sus inicios a finales de la década de 1980, durante la primera intifada, el levantamiento palestino contra la ocupación israelí. En aquel entonces dirigía una red de seguridad que perseguía a palestinos acusados de colaborar con Israel. Sinwar fue encarcelado por Israel en 1988 por planear el secuestro y asesinato de 2 soldados israelíes, así como el asesinato de 4 palestinos. Estuvo 23 años encerrado. Liberado finalmente en 2011, fue uno de los más de 1.000 presos palestinos canjeados por un soldado israelí. Después de ejercer como comandante del ala militar de Hamas, Sinwar fue elegido líder del grupo en Gaza en 2017. En diciembre de 2022 lanzó esta amenaza mientras se dirigía a una multitud en Gaza. Iremos por ustedes, si Dios quiere, en un diluvio rugiente. Iremos con una avalancha de cohetes, con una oleada interminable de soldados, con millones de nuestra gente, marea tras marea. Israel acusa a Sinwar de ser el principal responsable de los atentados terroristas del 7 de octubre que dejaron 1.200 muertos y más de 250 rehenes en Gaza. El responsable de este despreciable ataque fue Yahya al-Sinwar, el soberano de la Franja de Gaza. Por lo tanto, él y todo el sistema bajo su mando están prácticamente muertos. Los atacaremos, los desmantelaremos y desmantelaremos su sistema. Las fuerzas israelíes lo han perseguido sin descanso, atacando los túneles subterráneos de Gaza, donde se cree que se oculta para evitar los ataques de Israel que han causado la muerte de decenas de miles de palestinos. Y desde Israel, el periodista Mikel Ayestarán nos cuenta más detalles de esta elección de Yahya Sinwar, quien es considerado un líder más radical y violento para suceder a Ismail Haniyeh. Escuchemos. A punto de cumplirse la primera semana desde el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán, Hamas anuncia que su sustituto al frente del grupo será Yahya Sinwar. Israel considera a Sinwar el cerebro de los ataques del 7 de octubre, en los que murieron 1.200 israelíes y más de 250 fueron capturados por las facciones palestinas. A partir de ahora, Sinwar será el máximo responsable político del movimiento en Gaza, Cisjordania y el exilio. Hay que explicar que Hamas cuenta con un organigrama en el que hay un jefe supremo, que era Haniyeh, y 3 vicepresidentes, uno para Cisjordania, que era Saleh al-Aruri, otro en el extranjero, Khaled Mashal, y un tercero en Gaza, que es Sinwar. La elección, por tanto, era entre Mashal y Sinwar, y ha ganado este segundo porque Mashal no tiene buena relación con Irán y con Hezbollah. Sinwar, gazatí de 62 años, nacido en la ciudad de Han Yunis, se convirtió en el líder del movimiento islamista en Gaza en el año 2017, y con su llegada la rama militar pasó a tener mucho más peso en Hamas, ya que se trata de uno de los fundadores de las brigadas de Sedin al-Qassam, el brazo armado de la organización. Su ascenso al poder hizo que desde el primer momento palestinos e israelíes coincidieran en calificarle como radical, y todos recordaban en esos primeros años que formaba parte de la lista de terroristas más buscados de Estados Unidos desde el año 2015. Entre tanto, el brazo armado de la organización libanesa Hezbollah, considerado terrorista por la Unión Europea, ha lanzado una nueva oleada de ataques con drones y misiles contra Israel, aumentando el temor de una guerra total en la región. Según las autoridades israelíes, los ataques dejaron 2 heridos. Mientras continúa la guerra contra Hamas en Gaza, el ejército israelí también ha estado intensificando las redadas en la Cisjordania ocupada dirigidas contra lo que consideran células terroristas. Son los restos de palestinos asesinados durante incursiones de las tropas israelíes en la localidad de Aqaba, en la Cisjordania ocupada. Israel ha incrementado sus operaciones en el territorio desde el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre para sofocar cualquier posibilidad de agresión.
Las fuerzas especiales de Israel irrumpieron en la ciudad de Aqaba, apoyados por vehículos militares del ejército de ocupación israelí. Asaltaron varias casas. Durante estas redadas, muchos jóvenes resultaron heridos, algunos gravemente. 3 fueron asesinados. El ejército de Israel también lanzó cohetes contra lo que definió como una célula terrorista en la ciudad de Jenin. La guerra en Gaza no solo ha causado una escalada de tensión en Cisjordania, también está profundizando las divisiones en la región. Los ataques casi diarios entre Israel y Hezbollah en la frontera del Líbano con Israel agravan el riesgo de una peligrosa escalada. Varias personas resultaron heridas el martes por ataques con drones de Hezbollah en el Masra, en el norte de Israel. Antes, un ataque aéreo de Israel contra un pueblo en el sur del Líbano alcanzó una supuesta estructura militar de Hezbollah. El ministro de Relaciones Exteriores libanés Abdullah Bouhabib habló con su homólogo egipcio sobre la necesidad de calmar las crecientes hostilidades. Estamos trabajando para asegurar que ninguna respuesta a Israel desemboque en una guerra total, porque no va a beneficiar a ninguno de los países involucrados, tampoco a Israel. Solo los que buscan el conflicto son quienes sacan partido de la situación. Nosotros, como autoridades, no queremos guerra. Por eso, si una respuesta es necesaria, no debería ser colectiva o de tal magnitud que escale a un conflicto más amplio. Los líderes del Líbano y Egipto parecen decididos a evitar que el conflicto entre Israel y Gaza derive en una guerra regional de consecuencias impredecibles. Vamos ahora a América Latina porque el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, fue denunciado por su expareja Fabiola Yáñez por violencia física y hostigamiento, según confirmaron fuentes judiciales citadas por medios locales de ese país. En el marco de una investigación por presunta corrupción durante el gobierno de Fernández, el Poder Judicial halló en el teléfono móvil de la secretaria del expresidente fotografías de la exprimera dama con signos de violencia física y mensajes donde relataba un episodio de violencia que habría sufrido por parte del exmandatario. El juez federal habría impuesto ahora medidas de protección en su favor. Preguntado por la agencia de noticias EFE, el político peronista se limitó a comentar que por el momento no hará declaraciones en los medios. Y la Unión Europea exigió este martes al gobierno de Venezuela abandonar la campaña de intimidación judicial contra la oposición después de que la Fiscalía de este país abriera una investigación contra María Corina Machado y el candidato a la presidencia Edmundo González Urrutia. Ambos hicieron un llamado a policías y fuerzas armadas a ponerse, según sus palabras, del lado del pueblo. Mientras tanto, las manifestaciones ya han dejado al menos 11 civiles muertos, según cifras del Foro Penal, y más de 2.000 detenidos. La Unión Europea no da por buenos los resultados sobre las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio que dan la victoria a Nicolás Maduro. Tras emitir una declaración conjunta el domingo, el bloque exige el fin de la represión y la retórica violenta del oficialismo contra la oposición y la sociedad civil. La Unión Europea y sus Estados miembros condenamos y estamos preocupados por la actuación de las autoridades de Venezuela en lo que se refiere al número de detenciones arbitrarias de activistas políticos, opositores y al acoso continuado a la oposición. Pedimos al gobierno venezolano que ponga fin a esta campaña de intimidación judicial a la oposición. El lunes la oposición venezolana solicitó a los policías y militares ponerse, según dijo, del lado del pueblo. Mediante un comunicado, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia pidieron a las Fuerzas Armadas impedir lo que consideran un golpe de Estado de Nicolás Maduro, quien aseguran quiere hacer a los agentes del orden cómplices. Además, el texto reitera la denuncia de fraude electoral. Paralelamente, centenares de seguidores de Maduro marcharon en Caracas bajo la lluvia hasta el Palacio Presidencial de Miraflores.
Allí Maduro llamó a boicotear la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp por supuestas amenazas, ello sin aportar pruebas. Voy a romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WhatsApp. ¿Ustedes me entienden? Es necesario hacerlo. Dile no a WhatsApp. Fuera WhatsApp de Venezuela. Porque ahí los criminales amenazan a la juventud, a los líderes populares. La oposición insiste que Maduro fue derrotado en las urnas. La presión para que el Consejo Nacional Electoral publique las actas electorales crece. El CNE asegura haberlas entregado al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ambos organismos controlados por el oficialismo, lo que sigue cuestionando gran parte de la comunidad internacional. Y más temprano, el investigador asociado del Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA, Jesús Rensullo, nos habló de lo que implica para la izquierda latinoamericana la situación actual que se vive en Venezuela. Escuchemos. Es una posición completamente incómoda para la izquierda latinoamericana en todos sus estadios. Primero hay que entender que el sistema, los gobiernos latinoamericanos han cambiado de unos gobiernos que eran más tendientes a la derecha en 2019, como por ejemplo el caso de Iván Duque en Colombia o Bolsonaro en Brasil, a gobiernos que son de centro izquierda o izquierda un poco, algunos considerarían incluso radical, como son los gobiernos de Petro en Colombia, el gobierno de Lula en Brasil y el gobierno de Boric en Chile. Lo cierto es que es sumamente incómodo porque no hay forma en la política latinoamericana de asociar a la izquierda sin asociarlo al gobierno venezolano, que fue el gobierno que encabezó la llamada revolución socialista del siglo XXI y que básicamente encabezó muchos de los proyectos electorales que se dieron en la izquierda en Latinoamérica. Entonces, existen dos visiones de cómo la izquierda se comporta. Está, por ejemplo, la perspectiva de Boric, que considera que la democracia está por encima de la ideología o de la tendencia política y por lo tanto, si el gobierno de Maduro no piensa proveer razones para creer en las elecciones y creer en los resultados que el Centro Nacional Electoral dio, pues hay que desconocer al gobierno de Maduro. Sin embargo, países como Colombia, como Brasil y como México tienen una perspectiva distinta. Ellos consideran que hay que mantener una rampa diplomática porque estratégicamente Maduro tiene más opciones de irse si existe unos bajos costos de salida a través de unas alianzas diplomáticas que puedan usarse, que atrincherándose, o sea, utilizando la política de 2019 del Grupo de Lima, que es no se negocian con terroristas, no se negocian con dictadores, y que Maduro se atrinchera y se siente en sus bayonetas. Sin embargo, por supuesto, colocar esta visión estratégica lo único que produce es animadversión a la izquierda que pareciera no estar defendiendo los derechos democráticos en Latinoamérica. Y ahora está con nosotros Juliana González, lo que quiere decir que es momento de pasar a la información económica. Pero seguimos en América Latina, Juliana. Así es, y es que esa volatilidad del día de ayer, Carol, le pegó sobre todo muy duro al peso mexicano y de eso es lo que vamos a hablar porque el peso mexicano retrocede por cuarta vez, golpeado por esa volatilidad de los mercados en el que destaca la incertidumbre generada por las ventas masivas de posiciones del día de ayer. El retroceso acumulado del peso mexicano alcanza ya el 5,2%. Este peso venía de ser calificado como el superpeso por su apreciación sostenida por más de un año y medio. Ahora, la moneda azteca es parte de esa tormenta perfecta construida por el nerviosismo de esos datos económicos débiles de parte de Estados Unidos, las ganancias decepcionantes, sobre todo de las grandes tecnológicas, las tensiones geopolíticas y, cómo no, la subida de tasas de Japón y su consiguiente efecto en el carry trade del yen. Y de acuerdo con el presidente mexicano, la economía de su país está en capacidad de resistir este embate. Escuchemos. Tenemos un margen de protección. No nos afecta tanto
porque nuestras finanzas están muy fuertes. Y nosotros invitamos a Juan Carlos Moreno Brid, profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, para profundizar en este tema. Muchas gracias, señor Moreno Brid, por aceptar nuestra invitación. Y paso a preguntarle, ante esa volatilidad de los mercados y la respuesta del peso mexicano, cabe preguntarse, ¿cuánto del fortalecimiento del peso mexicano se debió precisamente a este fenómeno del carry trade especulativo frente al yen? No solo es eso, Juliana, gracias por la invitación. Lo que tiene el peso mexicano es que es de las monedas de los países emergentes, es la tercera más negociada en todo el mundo. Entonces, en cualquier momento que hay episodios de volatilidad financiera, volatilidad en los mercados de capitales, ocurre el fenómeno que en inglés le llaman el flight to quality, salir de mercados que consideran el riesgo. Entonces, lo primero es salirte de los que puedas, y el más fácil de salirse es del peso mexicano, porque es una moneda, como decía yo, solo está superada en su negociación es por la moneda china y por la moneda de la India. Y el peso mexicano se cotiza 24 horas, 5 días a la semana. Entonces el peso mexicano tiene que ser fuertemente golpeado siempre que hay fuga hacia la calidad fuera de los países emergentes, en ese sentido. Si le sumamos lo que tú mencionabas, es que este efecto de la posible desaceleración de la economía americana es nuestro mercado más importante, y obviamente eso tampoco augura buenas entradas de divisas al país. Y sumemos lo del carry trade, no es que fuera la única fuerza, pero sí era una fuerza importante que sostenía a esa moneda tan fuerte que era el superpeso. De ahí a que sea bueno o no tener ese superpeso es una discusión que habría que tener. El presidente mexicano tiene razón, el Banco de México tiene reservas suficientes, pero esto tiene que estar controlado y no es momento de pánico. A propósito de eso que usted hablaba hace un momento, profesor Moreno Brid, el 80% de las exportaciones mexicanas terminan en Estados Unidos. ¿Qué tanto preocupa un verdadero debilitamiento de la economía estadounidense en México? Sería falso si te dijera que no preocupa, Juliana. Preocupa muchísimo, es nuestro mercado más importante, sumado a que no solo es que les vendamos a ellos nuestros bienes y servicios, sino además tenemos ya una serie de connacionales que mandan remesas. Si se debilita ese mercado, también las remesas pueden ir abajo. Y además el mercado norteamericano es nuestra fuente principal de origen de inversión extranjera directa, la cual, por cierto, no está aportándose como a uno le gustaría por incertidumbres internas o problemas endógenos a la economía mexicana, y no solo por los exógenos de la inestabilidad que tú mencionas en tu programa. Y brevemente, profesor Moreno Brid, justamente hoy conocimos esa fórmula demócrata Harris-Walz. ¿Cuál ocupante de la Casa Blanca considera usted beneficiaría más a los intereses de la economía mexicana y al nuevo gobierno que está en su país? Desde mi punto de vista, yo creo que convendría que fueran los demócratas. El expresidente Trump ha atacado tanto al Tratado de Libre Comercio, ha atacado tanto a los mexicanos como tal, que yo creo que no sería, pero es mi opinión muy personal, que no sería el candidato ideal para la convivencia armónica entre México, Estados Unidos y sumo a Canadá. Y si quisiéramos agregarle temas mundiales como la estabilidad en Ucrania, digamos así, y el tema climático, yo creo que sería bastante triste para la economía mexicana, para México en general, que ganara Trump. Profesor Moreno Brid, como siempre, es un gusto hablar con usted y analizar estos temas, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Y nosotros nos vamos ahora con un rápido vistazo a otras notas económicas de la jornada. En Chile crece la tasa de ocupación informal. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, entre abril y junio de 2024, el empleo informal ascendió al 28%. En este periodo había registrados más de 2,5 millones de trabajadores en este sector. La tasa de ocupación femenina fue superior al 8%, mientras que la masculina fue del 6,4%. En Uruguay, la inflación subió un 0,11%, esto según el Instituto Nacional de Estadísticas. Pero aunque los precios crecieron por tercer mes consecutivo, la subida mensual fue inferior al 0,4% temido por el Banco Central. La cifra quedó dentro de lo previsto por las autoridades, centradas en mantener esa tasa entre el 3% y el 6%. Bueno, y una noticia con tintes históricos, y es que tras 4 años de litigio por parte del gobierno estadounidense contra Google, la tecnológica acaba de ser derrotada en el importante procedimiento antimonopolio.
Según dictaminó un juez federal este lunes, Google es un monopolio y además actuó ilegalmente para mantener esa condición de monopolio en las búsquedas en línea. Esto se refiere a los acuerdos a los que llegó la empresa que le permiten establecer el motor de búsqueda como predeterminado en los navegadores web. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y decenas de estados federales habían presentado una demanda contra Google. El importe de las multas que deberá pagar la empresa y otras consecuencias de la condena se decidirán en una fecha posterior. Bueno, Carolina, hasta acá lo más destacado de la economía, pero tráenos más noticias del mundo, ¿no? Sí, Juliana, vamos con un resumen ahora de otros hechos que también son noticia en esta jornada. Las autoridades japonesas instaron a los líderes mundiales a luchar por el desarme nuclear global en una ceremonia conmemorativa del 79 aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima. En 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima que mató a más de 100.000 personas y arrasó la ciudad. 3 días después, una segunda bomba alcanzó Nagasaki y causó una devastación aún mayor. Miles de manifestantes se concentraron en el noroeste de Pakistán para pedir la excarcelación del ex primer ministro Imran Khan. La multitudinaria concentración coincide con el primer aniversario de la condena de 3 años de cárcel que Khan debe cumplir por un supuesto caso de corrupción. Algunas zonas del estado de Florida en Estados Unidos siguen anegadas tras el paso del huracán Debby. Cientos de personas fueron rescatadas después de que se registraran unos 40 centímetros de lluvia. El frente continúa avanzando por el sureste del país. El huracán dejó en su paso por Florida al menos 5 muertos. Y antes de despedirnos, hablamos del cumpleaños de una de las caricaturas más conocidas en América Latina. Se trata de Condorito, que cumple 75 años. El personaje se compara a otras tiras cómicas como Mafalda o Asterix y Tintín aquí en Europa. Su creador, el chileno René Ríos Bettiger, más conocido como Pepo, fue nombrado hijo ilustre por su ciudad natal, Concepción. Allí se instaló también una banca con una escultura para honrar su legado. Condorito, conocido en gran parte de la región, fue un cómic que capturó la esencia de las clases populares latinoamericanas. Y este año, por su aniversario, las ferias del libro de Lima y de Guadalajara dedican espacio especial a esta clásica caricatura. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle.